Es un tipo de delito al que no estamos acostumbrados en nuestro país ni en la región. Es más bien corresponde a delitos que nosotros vemos en otros países, en otras latitudes. Teníamos la esperanza, pero ahora no vamos a descansar en encontrar a los que le hicieron esto a mi tío. Una persona sana, tranquilo. La verdad es que es muy raro. Fueron 11 días de angustiante búsqueda. El profesor Nivaldo Villegas, de 50 años, había desaparecido en Villa Alemana. El 9 de agosto se le vio por última vez. De ahí en más, solo incertidumbre. Eso al menos hasta ahora, que el misterio llegó a su fin y de la manera más brutal. Eso no se esperaba. Entonces, siempre que teníamos una luz de esperanza que lo pudiésemos encontrar. O sea, yo pensé que existía la posibilidad de que no fuera. No, mi tío no se merecía eso. No se merecía ningún punto, bajo ningún punto, que él terminara así. Era una persona muy buena, muy buena. Un torso humano flotando en pleno Muelle Prat llamó la atención de todos en Valparaíso. Exámenes de ADN lo comprobaron. Los restos humanos que flotaban en el agua pertenecían al profesor desaparecido. La participación de terceras personas en el asesinato ya era un hecho. La persona que se encontraba con una presunta desgracia en Villa Alemana, aquí el profesor de nombre Nivaldo, es, de acuerdo al resultado genéticamente establecido por parte del Servicio Médico Legal, el torso que se encontró el 15 de agosto en el Muelle Prat, en el mar. Es un tipo de delito al que no estamos acostumbrados en nuestro país ni en la región. Es más bien corresponde a delitos que nosotros vemos en otros países, en otras latitudes, y ese modo operandi nos deja muy preocupados, tan sanguinarios, tan crueles, propio de bandas organizadas, de narcotráfico, un modo operandi bastante conocido en otras latitudes. Su familia no puede creer el desenlace que tuvo esta historia, y es que las esperanzas de que Nivaldo Villegas se encontrara bien siempre estuvieron vigentes. Conocer el triste destino que tuvo este profesor es algo que los tiene destrozados. Nosotros incluso todavía hay esperanza que ojalá no fuese él, pero es lo que hay. Hay que vivir con eso y ver, como te digo, qué dicen las policías, que, como te digo, nosotros... total confianza en ellos. Que salga luego la verdad. Esperemos que salga luego la verdad. No era la manera que nosotros lo queríamos encontrar. No era la manera. A sus cercanos les cuesta elaborar teorías sobre qué pasó y cómo este hombre terminó desaparecido y posteriormente descuartizado en la Quinta Región. Una persona totalmente tranquila que no tenía problemas con nadie. Ya está confirmado que hay tercero involucrado, que fue la primera noticia que salió, fue lo primero que salió en la noticia. Entonces, más allá de eso no tenemos nada. Él es una persona muy tranquila, o sea, no, el enemigo no tenía, muy tranquila, lo pueden verlo con la gente que ha venido y se van a dar cuenta cuando ya sea su velorio, ahí se van a dar cuenta la cantidad de gente que va a venir. Pero la noche de aquel viernes en que Nivaldo desapareció, uno de sus vecinos asegura haber sentido un extraño ruido, un fuerte estruendo en la casa colindante. Desde ahí no se volvió a saber del profesor. La primera vez que yo, el día viernes, sentí un golpe fuerte creyendo que era de mi casa. Pero no era nada. A las 4 de la tarde del día sábado llegó un hermano, habló conmigo, me dijo: vecino, yo soy hermano de la persona que está desaparecida. Me dijo: nosotros pusimos una denuncia por presunta desgracia. Y ahí contó que sus llaves de su automóvil estaban en casa, su chaqueta, sus cositas, y el auto estaba ahí. Yo imaginé que podía pasarle algo así, por eso yo escuché el ruido nomás, pero que, como te dijera yo, que debido a ese ruido podría haber comenzado la historia. Nivaldo Villegas se desempeñaba como profesor de computación en un liceo de Quilpué. En ese lugar la noticia también los golpeó y fuerte. Amigos y alumnos aún no pueden creer todo lo que pasó con este hombre de 50 años.
No me cae en la cabeza que alguien quisiera hacerle el daño que le hicieron. Golpeado nomás, pues todo el mundo está golpeado, todo el mundo está asombrado. Y ojalá que haya justicia para él. Buen profesor, siempre aconsejaba, siempre enseñaba bien, nunca había una mala cara de él, nada. Era muy bueno el profesor. Quedamos helados cuando supimos. Estamos muy tristes con esta historia porque tenía hijos, tenía familia. Los motivos de este brutal crimen todavía son investigados. ¿Qué provocó este asesinato? Si a Nivaldo todos lo apuntan como a una persona tranquila, aún quedan misterios que deberán salir a la luz para saber la verdad tras esta trágica historia. ¿Qué fue lo que pasó con el profesor Nivaldo Villegas en Valparaíso, en la Quinta Región? No lo sabemos todavía, con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es de que hace muchos años que la Crónica Roja porteña o que la Crónica Roja nacional no contaba una historia tan macabra como esta. Un profesor de vida sana, de vida buena, un tipo honesto. Todos quienes lo conocen hablan muy bien de él, muy buena referencia de él. Desaparece en extrañas circunstancias, dejando a su pequeña hija al cuidado de su familia, de su hermano, para ir supuestamente a una fiesta. Desaparece sin saber nadie cómo. Y luego, días después, aparece flotando en la bahía de Valparaíso, muy cerca del dique, un torso. Lamentablemente, lo que nadie quería que sucediera, nosotros y mucho menos la familia, se hace realidad. Y ese torso corresponde a este profesor desaparecido. Ahora es trabajo de la policía conectar la información y definir qué fue lo que sucedió y quién está detrás de este macabro asesinato. Hay más dudas que respuestas respecto en este tenebroso caso de asesinato. Asesinato decimos porque fue la misma policía de investigaciones al hallar este torso en el muelle Prat, que aseguró que había intervención de terceras personas, que no era la fauna marina lo que había provocado esta situación. Estamos hablando del profe Nivaldo Villegas, que vivía en Villa Alemana, que el 10 de agosto fue a dejar a su pequeña hija de tan 7 años, que tenía la custodia, estaba en un proceso de divorcio, tenía la custodia por un periodo acotado, y la va a dejar a la casa de su hermano y su cuñada para poder ir a disfrutar con unos compañeros de trabajo, con unos amigos, una convivencia. Claro. Como no llega a buscar a su pequeña, su hermano y su cuñada se asustan. Y es aquí en donde comienza una cantidad de interrogantes y de dudas y de preguntas que no tienen respuesta, Germán. Hay algunas aristas que se barajan por parte de la policía. Una de ellas es una venganza pasional y la otra un crimen narco. Porque el nivel de desmembramiento del cuerpo habla de un crimen detestable, de lo peor que se puede hacer, cercenar a un ser humano. Al haber estado en un proceso de divorcio de su pareja, con la cual se había separado de hecho hace aproximadamente un poquito más de un año, y con la que estaba peleando la tuición de su hija de 7 años, se baraja la hipótesis de un crimen pasional, de una venganza pasional, venganza amorosa. Pero también el nivel de descuartizamiento, de ensañamiento que hubo con este profesor, también levanta la hipótesis de un crimen narco. El mismo intendente de la región de Valparaíso dijo, este tipo de crímenes lo hemos visto en otras latitudes. No es frecuente, menos en la región de Valparaíso. Por eso entonces que también se habla de la presencia tal vez de alguna banda ligada al narcotráfico. Todo se investiga, nada se descarta. Vamos a tener novedades muy pronto en esta investigación y sin lugar a dudas que por el bien de la familia y de la justicia que merece este profesor, ojalá que se conozca toda la verdad. Hay muchas dudas. ¿Por qué el profesor le dice a su hermano que va a una convivencia cuando esa convivencia nunca existió? En vez de ir a Quilpué, desde Viña del Mar se fue nuevamente a su casa en Villa Alemana, en donde su automóvil lo deja estacionado con el manubrio trabado, con las llaves colgadas, como era su costumbre todos los días. Bueno, quienes tienen más respuestas respecto a este caso es precisamente el inspector Vallejo, que se encuentra con nuestro periodista Ignacio Oliva en el mismo Muelle Prat. Buenos días, ¿cómo están? Hola Chile, hola inspector, hola Ignacio. Hola muchachos, así es, nos encontramos en el Muelle Prat, génesis de este hecho policial que tiene a todo Valparaíso prácticamente
con más preguntas que respuestas con respecto a la muerte de este profesor de Villa Alemana. Fue el 15 de agosto cuando se encuentra en este mismo lugar, en el Muelle Prat, el torso en el agua, en el mar, por unos grupos de pescadores turísticos, y posteriormente se empieza a realizar esta investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Estamos junto al inspector Vallejos. Lo comentábamos antes de realizar este despacho, de que estos delitos de homicidios no son un hecho que ocurren todos los días, sin embargo ocurren. Sin embargo, un hecho de esta violencia con este cuerpo de este profesor prácticamente desmembrado es un hecho particular que no ocurre todos los días. Muy buenos días, si nos puede comentar con respecto a esta lamentable situación. Los saludo desde acá. Hola, buen día. Déjenme decirle algo. En realidad, el intendente no anda tan lejos. Son 4 puñaladas que están en el tórax, específicamente. Entonces, inmediatamente el intendente, yo creo que a sabiendas de lo que se ha investigado últimamente en torno a descuartizado, vamos a usar la palabra con cuidado, con respeto, mis colegas le han advertido que hubo un caso similar en Antofagasta no hace mucho, con un ciudadano colombiano. El torso de él también apareció en el mar, en Antofagasta, y hubo 4 detenidos que tenían relación con narcotráfico, que eran justamente de esa nacionalidad, colombianos también. También habían sido puñaladas en el pecho, más o menos de la forma en que ocurrió con este crimen actual. Ahora, uno se pregunta varias cosas. No sé si tú, Julita, te recuerdas que el día en que tratamos esto, habían pasado 24 horas o muy poco menos del desaparecimiento del profesor. Cuando apareció el tema del dorso de este señor, aparecido aquí en este muelle, y yo te dije mi primera inquietud, te dije, el profesor, ¿te acuerdas de eso? Sí, usted lo dijo, cuando yo le dije, pero sería raro, inspector, porque se hablaba de un hombre de entre 30 y 40 años, y el profesor tenía 50. Entonces yo le dije, es como raro, y además como un crimen tan narco, tan macabro, escabroso. Y dije, un hombre bueno, responsable, cumplidor, no tomaba, tenía no se drogaba, no tenía enemigos. Entonces como que me costaba relacionarlo con un crimen tan macabro, pues, inspector. Claro, y yo majaderamente te insistía. ¿Sí? ¿Es verdad? Profesor. ¿Sí? Es que mi pensamiento, fíjate, era el pensamiento que debió haber tenido la policía obligadamente en ese momento. Bueno, y pasaron las horas y yo me hacía una segunda pregunta, porque me fui al programa pensando que se trataba verdaderamente de él, fíjate. Porque yo sé que los cuerpos en las sustancias salinas, en el mar específicamente, varían bastante su morfología, entonces la policía puede errar respecto a las edades, incluso respecto a la data de muerte. Y también en las heridas cortopunzantes, que a veces son similares a los colmillos, por ejemplo, de un lobo de mar, por ejemplo. Entonces, yo no tenía la certeza realmente que no fuese él. Me fui pensando honestamente que se trataba de él, fíjate. ¿Inspector? Pero pasaron las horas, pasaron los días y me hice la segunda pregunta. Yo, pero ¿por qué en este caso, si mis colegas piensan igual que yo, que presuntamente es él, el dorso de él, correspondiente al profesor, ¿por qué no se le ha preguntado a la persona que le puede identificar inmediatamente? ¿Adivina quién puede ser? Pues, Julia. ¿Quién? ¿El hermano? No se me ocurre. ¿Quién, inspector? No. Porque es un dorso desnudo. ¿Quién conoce más la desnudez de un hombre? ¿Tu exmujer? Que su pareja más reciente. Porque es la que conoce qué lunares tiene, qué características tiene el cuerpo. Lo estoy hablando con mucho respeto, ¿ah? Sí, por supuesto. Pero curiosamente esta persona no estaba siendo entrevistada por mis colegas, y mucho menos esta persona se había acercado a mis colegas para decirle, mire, ¿se trata de mi ex marido o de mi ex pareja o no se trata de él? Y a mí eso me llamaba poderosamente la atención. Y claro, leyendo un parrafito de un tabloide de acá, de Valparaíso, hay un familiar que dice, y esto es literal, no lo digo yo, lo dice un familiar del fallecido,
El hermano la Edson. expareja tiene una relación con el tema de las drogas, más o menos en esos términos. No lo digo yo, insisto, lo dice ese familiar en un tabloide que se publica aquí en Valparaíso. Entonces me quedé pensando muchas cosas más. Muchas cosas más. Inspector, ¿le puedo agregar? Verdaderamente, este es un crimen que tiene tres características, que se repite en tres singularidades. A ver, ¿cuál es? Una, con el poder narco. En la otra circunstancia, con el crimen pasional, donde pudiese haber una mujer entre medio. ¿Ya? Y la tercera, que es muy característica de los crímenes donde hay participantes del mundo gay, con todo respeto del mundo gay. ¿Por qué? Entonces uno se pregunta cuál de estas singularidades es la que atraviesa por el homicidio de este señor. Yo no acabo de responderme, pero tengo la sensación, tal como la tuve ese día en que conversamos, Julia, y yo te dije ese profesor, tengo la sensación de que estamos a pocas horas, a todo reventar 2, 3 días o una semana en que los autores sean detenidos. Ojalá así sea. Inspector, es porque el secretismo con que han actuado mis colegas y el fiscal justamente concurre cuando hay algo entre manos, cuando ya se está a punto de tener a los autores, a él o los autores. O sea, eso que inspector hayan decretado el día... Yo creo que vamos a tener sorpresas muy pronto, Julita. Sería fantástico, y eso que hayan decretado precisamente el día sábado reserva en la investigación quiere decir que están bastante avanzados. Sería bueno entonces en este caso. Totalmente, y yo voy por ese camino también, porque para serte franco he tratado de infiltrarme como hago siempre. Y ha sido difícil. Buscando información entre mis colegas, y esta vez no he podido. O sea, el secretismo es total. Inspector, y yo sé lo que significa eso en términos policiales. Por supuesto. Usted hablaba de la ex señora del profesor Nivaldo. Y Edson, con quien hablamos la semana pasada, el hermano de Nivaldo, que estaba destrozado, literalmente, que no podía entender cómo alguien quisiera hacerle daño a un hombre tan bueno, cuenta que cuando su hermano no fue a buscar a su hija, no llegó ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5 de la mañana, después de este supuesto carrete que nunca existió, que el hermano tampoco entiende por qué le inventó un carrete, finalmente él decide ir a buscarlo a su casa. Lo primero que le llama la atención es que estaba el auto estacionado con el tragavolante. No puede abrir, nadie le contesta, saca un ventanal, ingresa a la casa del profesor. Ahí se da cuenta que las llaves del auto están colgadas en la puerta como siempre, que la chaqueta que ocupaba ese día 10 de agosto cuando desaparece estaba colgadita como corresponde, que estaba todo impecable, perfecto, que estaban las compras para este supuesto carrete y que más encima lo único que estaba como extraño era que había un vaso roto en el suelo. ¿Se acuerda que lo comentamos ese día, inspector, que cuando uno tiene hijos de chico, si a uno se le rompe algo de vidrio, lo primero que hace es recogerlo, por la posibilidad de que se cortase? Y cuenta que cuando estaba ahí, llegó la ex señora de Nivaldo con una mochila. Y aparentemente, según las palabras de Edson, ella quería quedarse en su casa y le dice que es su casa, y como él le dice, no, tú te vas de acá, ella se pone a llorar. Pero recién ahí aparece esta mujer, cuando Edson estaba recién desaparecido. O sea, cuando Nivaldo estaba recién desaparecido. Es cierto lo que tú dices, pero cuidado con esto, ¿ah? No podemos, fíjate, señalar de manera tan directa a una persona, porque podemos caer en una calumnia. Por supuesto que no. Cuidado con eso. Estamos hablando respecto a lo que contó el hermano de Nivaldo, que es como unos antecedentes de las cosas raras o que no tienen respuesta. Exacto. ¿Por qué el auto estaba estacionado con el tragavolante? ¿Por qué las llaves estaban colgadas? Porque todo era como si Nivaldo lo hubiera hecho porque no iba a salir. Porque él habría mentido supuestamente a su hermano y le habría dicho que tenía esta fiesta y no existía tal fiesta, no había tal junta. ¿Cómo desaparece? Hay una serie de preguntas que no quedan claras todavía. Bueno, de ahí sacamos varias hipótesis, o se desprenden varias hipótesis. Por ejemplo, si él hubiese salido de propia voluntad, o sea, olvidándonos del antecedente que tú me estás comentando, en el cual yo participo también, mentalmente. Pero supongamos que él hubiese salido de propia voluntad y que este rompimiento del vaso no hubiese significado nada. Estoy por etapa. Que él hubiese salido ¿A dónde sale uno de propia voluntad sin su automóvil? Sin chaqueta. A un lugar cercano. Claro. A un lugar cercano, sin chaqueta. Entonces, esa es una de las hipótesis que
presumo yo que mis colegas barajan. Supongamos que él tenía una amistad muy cerca de su casa. Esa es una idea. La otra idea, acogiéndonos al temita del vaso, que a mí también me llama poderosamente la atención, pudiese significar varias cosas. Entre otras, una salida rápida y algún movimiento imprevisto que botó este vaso. Y que él se suba arriba de un vehículo y es trasladado a otro lugar. Pero lo hace sin mediar fuerza, porque lo que mis colegas contatan es que al interior de la casa ni en los exteriores inmediatos no hay ninguna demostración de fuerza. Claro. No hay violencia. No hay violencia. Tampoco hay testigos que lo hayan escuchado al gritar o algo por el estilo. Pero sí un ruido de golpe. Entonces, suponiendo que hay un vehículo al cual él se sube y que es trasladado a otro lugar, ahí nos surgen varias teorías. Hay una llamada que hace una señora cercana a la playa del Recreo, que ustedes deben conocer y mucha gente debe conocer también. ¿Recreo? Donde escucha a gritos desesperados que son productos, dice esta señora, presumiblemente de una pelea. Llama al 133 y llama al 134. Lamentablemente ninguno de estos dos teléfonos la acogió como debió haber ocurrido. Wow. No conocíamos ese dato. Pero lo que sí me conta que el sector donde se produjo esta pelea fue minuciosamente estudiado por las policías. Y no se encontró ningún rastro, ninguna seña de violencia. Estamos hablando nada menos que del homicidio de un ser humano. Y el probable desmembramiento ahí mismo. Entonces esa parte estaría siendo descartada. Nos surgen las otras hipótesis. ¿Dónde? Cuando nosotros hablamos de descuartizamiento, lo digo con respeto, perdón, insisto en eso, para que nadie se sienta que estoy propasándome. Generalmente se necesita, fíjese, cuando se piensa en desmembramiento, ¿saben qué, Julita? ¿Qué cosa? En una tina, que es el lugar donde habitualmente los desmembramientos tienen lugar, los cercenamientos. Pero este cercenamiento tiene una singularidad especial. Tiene cortes, para decirlo respetuosamente, que no son los habituales. Lo que he podido saber a través de algunos trascendidos es que al menos uno o dos de esos cortes se parecen a los cortes que tenía el señor ¿cómo se llama? Hans Pozo. Hans Pozo, el señor Hans Pozo. Y como ustedes saben muy bien, el señor Hans Pozo fue cortado, perdón, dije una brutalidad, fue cercenado con un instrumento muy especial, muy singular.